intencional para estimar para realizar el segundo módulo de RECOVAC AD, que consiste en estimar la capacidad de conducir del conductor. Al instante t más 1, después de haber ejecutado las acciones de conducción, RECOVAC AD observa el estado resultante y evalúa su diferencia con el contexto de conducción predicho para realizar el tercer módulo, que consiste a mejorar el módulo de aprendizaje. A partir de la formalización del problema, inspirándonos en el modelo ergonómico visto en la parte ergonómica, deducimos tres tipos de agentes. El primero es el agente variable o VA, que representa una variable ambiental o el estado de una acción. Este agente VA va a interactuar con un solo agente de BPA y su objetivo es el de aprender su peso, que simboliza su importancia en el funcionamiento, en la función de predicción, y pues de ayudar al agente EBPA con el que está asociado a disminuir los errores observados para mejorar su predicción. El segundo agente es el agente de predicción de variables ambientales o EBPA, que representa la función de predicción de una variable ambiental que se encuentra en el contexto de conducción real para minimizar la diferencia con su valor real. Cada agente EBPA es un propio sistema multiagente que va a tener asociados múltiples agentes variables o múltiples agentes VA. Su rol va a ser de determinar la influencia que tienen las variables, los demás agentes, de determinar la influencia que tienen los agentes VA sobre su variable o sobre su función de predicción. Y el último agente que tenemos es el agente de capacidad de conductor o el agente DAA, que representa al conductor autónomo. Su rol es evaluar la capacidad de conducir del conductor para manejar un contexto de conducir, y también detecta entre todas las variables ambientales aquella donde su función de predicción detecta entre todos los agentes EBPA aquella donde su función de predicción es la menos precisa. El agente DAA así va a estar asociado a varios agentes EBPA. Si hacemos el paralelo con la utilización del modelo de proceso de conducir que vimos en la contribución ergonómica, podemos ver que el agente DAA va a representar el concepto de los niveles de atención del conductor. Los agentes EBPA van a representar los diferentes niveles de atención. Los agentes variables van a representar los descriptores que permiten describir, valga la redundancia, los diferentes niveles de atención. En el módulo de predicción de situación y control de actividad van a haber dos agentes que trabajan, el agente DAA y los agentes EBPA, y en el módulo de aprendizaje vamos a tener los agentes EBPA y los agentes VA. Ahora les voy a detallar un poquito más la interacción entre los agentes. Entonces, el subsistema RECOVAC AD comienza por el módulo del modelo de aprendizaje. El agente EBPA recibe en T las informaciones sobre el contexto de conducir actual y envía el valor de esa variable ambiental o de la acción a sus agentes variables o sus agentes VA. Sus agentes variables asocian a su variable un valor de peso que envían a su agente EBPA, que inicialmente pues, es un valor aleatorio que luego mejoran. Y con estos valores de pesos, el agente EBPA calcula usando una aproximación lineal la valor predicha de cada variable ambiental. El agente DAA, él va a percibir el contexto de conducción intencional de las variables ambientales, pero también va a percibir los valores predichos dados por los agentes EBPA. Con esta información, el agente DAA, él va a estimar la distancia que hay entre el contexto de conducción predicho e intencional usando los valores de las variables ambientales, y el agente DAA luego compara esta distancia con
con un margen de tolerancia para determinar si el conductor autónomo puede gestionar el contexto de conducción a venir. Una alerta de anomalía se genera si esta distancia pues, es más grande que el margen de tolerancia. El agente EBPA con la mayor gran distancia entre su valor predicho e intencional va a ser identificada como la variable que causa esta pérdida de control, es decir, la variable ambiental que es la menos precisa. Finalmente, a T+1, el agente DAA evalúa la calidad de su decisión y para ello compara el contexto intencional con el contexto real siguiente. A partir de ello, identifica un feedback que va a utilizar para afinar sus decisiones y en caso de decisión de detección errónea, el DAA demanda un ajuste de la función de predicción del EBPA que fue identificado como aquel menos preciso, con el objetivo de que ese agente reduzca sus errores. El agente EBPA, el menos preciso, percibe a T+1 la valor real de su variable y el próximo contexto de conducción y con ello, pues calcula los errores de predicción para todos los contextos de conducción que ya ha visto que se encuentran en su base de conocimientos y va a identificar los contextos que presentan los errores más elevados en términos de subestimación y bueno, su objetivo es minimizar el error para el contexto el más crítico, lo que llamo error máximo. Entonces, para ese error máximo, es decir, para el contexto de conducción que tienes el error máximo, lo compara con un margen de error y mientras este error sea superior a ese threshold, el agente BPA le pide a sus agentes BA de actualizar sus pesos, enviándoles un feedback sobre si deben aumentar o disminuir su valor de peso. El agente BA va a actualizar su valor de peso teniendo en cuenta este feedback recibido por agente de BPA y utilizando mecanismos internos al agente. Luego de ajustar su peso, el agente BA envía el peso actualizado a su agente de BPA, que luego va a recalcular los valores predichos para todos los contextos de conducción que están en su base de conocimiento. Este proceso se va a hacer hasta que el error máximo calculado por el agente de BPA converja, indicando entonces que una solución colectiva se ha encontrado. Pasamos ahora a la parte experimental de Recovac. Las experiencias se van a concentrar sobre el módulo de aprendizaje de Recovac AD, en particular sobre el comportamiento de los agentes EBPA y VA para predecir los valores futuros de una variable ambiental. Para ello, yo realicé un generador de funciones lineales que permiten evaluar la precisión del subsistema Recovac AD. El subsistema Recovac AD ha estado expuesta a 36 diferentes escenarios, cada uno con un número variable de contextos de conducción, S, y un número variable de variables ambientales, que van desde 10 a 110 con una incrementación de 20 en cada etapa. Para cada escenario, 50 ejecuciones del sistema se realizaron y los parámetros fijos para la experimentación son que para un valor de 4 para todas las acciones, para todas las variables de acciones en todos los escenarios, los valores de peso y de las variables varían entre 0 y 10, el número máximo de iteraciones para el aprendizaje está fijado a 600 para evitar cálculos infinitos y la precisión de la estimación que corresponde a este margen de tolerancia va a ser 1%. El primer tipo de experimentación es el estimar la capacidad de convergencia de Recovac AD. Para simplificar lo que les voy a mostrar, yo tomé el primer escenario que corresponde a 10 contextos de conducción, 10 variables ambientales y 10 acciones.
Vemos que la evolución de los errores de predicciones máximas, positivas y negativas, muestra cómo el sistema logra minimizar estas diferencias gracias a los comportamientos cooperativos de los agentes, lo que indica que el sistema logra encontrar una matriz de pesos que satisfacen todos los contextos encontrados. Se realizaron más de 1.800 ejecuciones sobre los 36 escenarios, lo que mostró la robustez del sistema. Se debe mencionar que el sistema siempre converge hacia una solución, no importa cuál es su estado inicial y no importa si las condiciones se vuelven más complejas, como se ve en esta columna. Luego pasamos a evaluar el tiempo de cálculo. Y lo vemos, el tiempo de cálculo, con respecto al nombre de variables ambientales y con respecto al número de contextos de conducción. Con respecto al número de variables ambientales, no vemos una relación clara entre ambos parámetros. Con respecto al nombre de contextos de conducción, vemos que existe una relación proporcional directa entre estos dos parámetros, lo que implica que la aumentación del contexto de conducción implica una aumentación también en el tiempo de racionamiento. Esta aumentación pues es previsible porque los escenarios se vuelven más complejos, lo que hace que el sistema necesite más tiempo para llegar a una solución precisa. De manera general, vemos que un valor atípico se encuentra en el escenario número 22, que marqué de manera un poquito más oscura. Eso pues necesitamos realizar análisis más profundos para ver qué está pasando ahí. Pero en global vemos que el tiempo de cálculo es aceptable con un tiempo de cálculo máximo de 121 segundos, es decir, 1 minuto y medio para las configuraciones más complejas, lo que muestra que el sistema logra gestionar de manera aceptable el aumento de estas complejidades, lo que significa que tiene una buena escalabilidad. Ahora luego pasamos a evaluar lo que yo llamo carga de trabajo, que es el tiempo medio de aprendizaje por contexto de conducción. Entonces, con respecto al número de variables ambientales, vemos que la aumentación de n conlleva a una baja recurrente de esta carga de trabajo, lo que indica que existe una relación inversamente proporcional entre estos dos parámetros. Esta relación inversa se explica por la complejidad que crece y en la necesidad de un tiempo de cálculo más grande. Entonces, vemos que con un valor de n que es bajo, significa que menos variables ambientales son consideradas por contexto, lo que permite al sistema tratar más contextos de conducción por unidad de tiempo, lo que hace que se obtenga una mejor carga de trabajo, y cuando n aumenta, pues el tratamiento de cada contexto necesita más recursos y más tiempo, lo que hace que disminuya el tiempo medio por contexto de conducción, o sea, que disminuya esta carga de trabajo. Con respecto a ese, no observamos que haya ningún impacto o que haya ninguna relación entre el aumento de ese y esta carga de trabajo. Vemos que esta carga de trabajo se encuentra entre entre un rango de 319 a 201, a 211, lo que muestra o lo que sugiere que puede progresivamente tratar grandes cantidades de datos con buenas medidas. La última evaluación que hacemos es de los errores y vemos con respecto al número de variables ambientales y hacemos también la evaluación con respecto al número de contextos de conducción. Con respecto al número de variables ambientales, observamos que el sistema de manera global siempre logra gestionar el aumento del número de variables ambientales a tomar en cuenta. Con respecto al número de contextos de conducción, vemos que los errores evolucionan de manera irregular. No hay patrones claros sobre su evolución.
De manera global, podemos decir que los errores pues, son bastante constantes, con una tasa de error baja de 1.34% en el peor de los casos. Sin embargo, bueno, hay que evaluar si este 1.34% pues, es adecuado para el caso de vehículos autónomos en tiempo real. También vemos que cuando el número de contextos de conducción corresponde o es igual al número de variables ambientales, que yo las marqué aquí de manera más oscura, observamos unos picos de aumento que merecen hacer un análisis más profundo de ellos. Ahora vamos a finalizar la presentación por la conclusión y las perspectivas. Aquí les presento las 3 contribuciones principales de la tesis. La primera es la integración de la ergonomía cognitiva a través de la proposición de un modelo dinámico de proceso de conducir que estructura los factores del humano, vehículo y ambiente que influencian la conducción, que se basa sobre una review detallada de la literatura y que inspiró la arquitectura de Recovac y que podría inspirar y guiar otras investigaciones futuras. El segundo eje o la segunda contribución fue la concepción de la arquitectura Recovac, utilizando sistemas multiagentes adaptativos para realizar la transferencia de control entre el conductor autónomo humano. Como vimos, Recovac se descompuso en 3 subsistemas y como contribución adyacente a este eje, pues vemos que se desarrolló el sistema Recovac AD, que supervisa la conducción autónoma para generar un modelo de conducción autónoma y evaluar la capacidad de conducir del conductor. La tercera contribución fue la evaluación de Recovac AD sobre 36 escenarios, demostrando la precisión, la escalabilidad, la robustez y la genericidad del su sistema Recovac AD con variantes y que aumentan. Entre las perspectivas también las presentamos sobre estos 3 principales ejes. En el eje ergonómico, 2 cosas se podrían agregar para enriquecer este modelo de proceso de conducir propuesto. El primero es la integración de factores socioculturales y el segundo es el desarrollo de la tercera utilidad que vimos, que concerne pues, esta comparación entre los modelos de reconocimiento y los modelos de aprendizaje. Esto, pues, por supuesto, necesitaría una vez más de una colaboración entre los dominios informáticos y ergonómicos. Las segundas perspectivas son con respecto al sistema multiagente y Recovac. Ahí hay muchas cosas a hacer. La primera sería explorar otras estrategias de optimización de los valores de peso de los agentes VA. También podría ser la utilización de métodos no lineales para realizar la predicción de los agentes EBPA. La tercera sería implementar el subsistema Recovac HD utilizando aprendizajes para inducir las intenciones del conductor humano. Y la última sería implementar el subsistema de transferencia del control. En términos de experimentación y validación, pues tenemos el general de benchmarking y compararse con otros modelos que se encuentran en la literatura para efectivamente evaluar si nuestro modelo, que parece aceptable, de verdad lo es. También está evaluar el agente DAA en la interacción con el agente BPA, y la última es estudiar el impacto de ciertos parámetros del sistema, como por ejemplo la utilización de diferentes márgenes de tolerancia, o ver si, por ejemplo, el número máximo de iteraciones afecta de algún modo el proceso de aprendizaje. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, gracias por la presentación. 50 minutos. Sí, sí. Pero en francés la hago más rápido. Bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas, de comentarios, así que el micrófono está abierto. Adelante.
Sí, yo voy a abrir voy a abrir con preguntas para que así Ajá, se vayan. dale, calentando. En la primera parte, Ajá. las láminas donde se plantea un poco el análisis de los retos que se consiguieron y demás. La lámina Parte 11, ergonómica. sí, Okay. entre la lámina, no, la lámina 11, la lámina 10 es general, no es solo ergonómico, es en general, entiendo. No, es en general, lo que son los límites que hay en la literatura con respecto al análisis de las entidades de la actividad de conducción. Correcto. Pero la lámina 11, Sí. ¿cómo se entendería? Es decir, ¿qué es lo que La trata? lámina 11, ahí lo que yo trato de mostrar es lo que yo retení, lo que yo tomé de la literatura para describir y representar al humano, al vehículo y al ambiente. Entonces ya esto es Pero, parte de la contribución. Sí. pero eso en la lámina 10 no está de alguna manera eh, Bueno, indicado. pues no, porque la idea de la lámina 10 es decir, los límites que hay en la literatura y cómo yo a través de esta clasificación, pues, los respondo, pues, cómo respondo a esos límites. Pues. Ya. Entonces, por ejemplo, Es en el decir, es como caso de, de la lámina 10 es los vacíos que hay en la literatura, y la lámina 11 es a como partir todas de las la 11 es como respuestas. yo respondo. Bueno, yo creo que eso habría que resaltarlo bien. Ok, ok. Habría que resaltar bien que en el 10 son los retos que se identifican en la literatura, en el análisis en la revisión sistemática de la literatura, porque la lámina 9 lo que hace es presentar una metodología de revisión sistemática de la literatura. Exacto, sí. Uh-huh. Y a partir de esos vacíos, cómo tú vas a tratar de responder. Es lo que Ok. es la lámina 11. Eso, pero la lámina 11, correcto. La lámina 11, perfecto. Ahora, después en la lámina 12, te Uh-huh. confieso que ahí, como, bueno, primero que hay mucha información chiquita y nada de eso se ve. Sí, porque es que la idea no es que o sea, la idea es que se vea que que la tabla representa el trabajo entero o completo de ese análisis, eh, que, que, que prácticamente son las 6 categorías que presenté aquí, pero que están cada categoría descrita por otras cosas, pero la idea no es ir a ver la tabla, sino yo darles un ejemplo de una de las categorías y cómo está representada, cómo está dividida, cómo está descrita. Es decir, que las 6 categorías que colocaste en las 11, en la 12 toma una de ellas y le haces un zoom. Exactamente. Y ahí Bueno, describo lo que está en el trabajo completo, pues que es la tabla completa. eso tienes que decirlo así. Ok. Hay 6 categorías definidas que Ujú, responden a los vacíos que vimos en la lámina anterior, en la revisión sistemática de la ujú, literatura, y para cada una de ellas hay todo un análisis detallado de ujú. cuáles son las técnicas, indicadores, variables que se utilizan, etcétera, y le vamos a hacer zoom a una de ellas. Esta parte es también aporte tuyo. Sí, todo esto es aporte mío. De hecho, claro, desde aquí es aporte mío, porque aquí yo muestro las 6 categorías que yo definí y ya aquí yo muestro la tabla completa que son esas 6 categorías sí, más, que son esas 6 categorías y y te estás la proponiendo, por descripción ejemplo, entera. para el estado humano de los humanos, tú estás proponiendo dos indicadores: Sí, la emoción del conductor y la atención. Entonces lo que tendrías que resaltar acá es que de esas 6 categorías, tú las vas a describir a través de estos 4 elementos llamados ujú, indicadores, variables y tal, y tú propones, por ejemplo, por indicador tal y tal, para que se vea exacto. que ya es propuesta tuya. Ok, que no pareciese que fuera todavía por la propuesta, pues. Claro, no, porque uno ahí, como vienes a hacer una revisión sistemática, pareciera que Sí, que estás esto haciendo también un hace resumen parte. correcto, que fuera un Ok, resumen de cómo no, se ok. ha analizado el estado
de los humanos en la literatura. No, entonces en la 11 tengo que clarificar que ya eso es contribución. Correcto, correcto. Y la 12, por supuesto. Sí, Después, a partir de la 11, pues. correcto. Después en la 13, la lámina Ya, 13. que estoy anotando, dame un segundito. Ajá. Ojo, si alguien quiere intervenir, puede intervenir también. Ajá, en la lámina, bueno, me dices cuando pueda. Ya pasé. Ajá, la lámina 13, ahí me perdí en el sentido de que ya hiciste un análisis de la literatura, ya, upa. Entonces, la lámina 13, ¿qué quieres presentar? Aquí ya La estás lámina 13, modelando. ya estoy, yo quiero presentar la aplicabilidad de este proceso, de este modelo de proceso de conducción. Es decir, este modelo de proceso de conducción puede servir a qué. Entonces, según mi tesis, yo presento 3 utilidades o 3 aplicabilidades de este modelo de proceso de conducir que yo Pero para el propuse. modelo de proceso de conducción son las 6. Es las 6 categorías con sus descriptores, con sus Ya. indicadores, variables, ta. Es a eso Entonces, lo ¿qué que puedo llaman. hacer yo ahora? Ajá. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Bueno, puedo en un primer tiempo construir modelos de reconocimiento sobre no importa qué aspectos relativos al humano, al vehículo y al ambiente. Estos modelos de reconocimiento luego pueden ser introducidos a un modelo de aprendizaje que él con esto puede evaluar, predecir, bla, bla, bla. Y al final, estos 2 modelos pueden compararse y ver si efectivamente pueden compararse con modelos en la literatura para observar si la salida del modelo de aprendizaje corresponde a lo que, por ejemplo, los ergonómicos estiman que debería salir, pues, por ejemplo. Ok, ahora, entonces, ¿por qué no? Porque quizás lo que también enreda en los títulos, fíjate que en la lámina 11 lo llaman modelo de factores humanos, vehículos y ambiente. Sí, El 12 lo llamas igual y después en el 13 lo cambiaste. sí. Te tenés Claro, que porque era llamarlo, así. tienes que Utilización hacerlo de llamar modelos de... para entender de que es ese modelo que antes presentaste al que estás diciendo cómo utilizar. Sí, ok. Esa es la Sí, 13. ok. Entonces ahora lo que entiendo es que le vas a hacer un zoom a cada una de estas cosas. Exacto. Bueno, excepto el tercero, que es lo que pongo como perspectivas luego, que habría que realizar, pues que no se Bueno, realizó. entonces haces un zoom para el primero dando un ejemplo Ujú. en este caso, de consideraciones para en este caso, modelar la inatención al conducir. Ujú. Después das otro ejemplo del siguiente y ahí planteas una red para el siguiente. Ajá. Una red. Como el modelo de reconocimiento que se basa porque esto se basa en la literatura de ergonomía cognitiva y ciencias sociales, cómo esto puede ser representado luego en un sistema, en un modelo de aprendizaje. Entonces, en el ejemplo anterior, pues teníamos la inatención, pero ya luego esto puede convertirse en conceptos mucho más grandes, pues, como por ejemplo los niveles de atención en general. Entonces, eso pues es lo que genera, lo que yo llamo una red de modelos de aprendizaje, donde cada uno va a hacer su propia estructura o su propio, sí, va a ser su propia estructura. Sí, pero claro. Ahora, cuando llamas modelo de aprendizaje, bueno, porque aquí sigues como haciendo como una caracterización genérica. Una caracterización genérica, y ahora es que vienes realmente a presentar en la lámina 17, porque allá era como utilizarlo, pero es que yo estoy tratando de conectar. O sea, ya Ok. presentaste un Bueno, ejemplo de modelización de los factores humanos de vehículos y del ambiente. ajá, Dijiste cómo se podía usar en tareas de aprendizaje y en sí. tareas de reconocimiento. Y entonces Y tienes ahora, eso en el 18. sí, y ahora la idea es inspirarse,
sobre esta manera de modelizar para generar para irnos al lado informático. O sea, la idea es generar un modelo que se parezca a esto que estoy mostrando aquí. Entonces, para ello, pues vamos a intentar buscar técnicas o modelos de aprendizaje que permitan hacer algo como lo que del lado ergonómico, pues, Ajá. resultados de... Pero ¿cómo entra esta parte de supervisión, detección de anomalías, vigilancia? Bueno, porque ahora, inspirado en eso, ok, ahora voy a ver cuáles son mis objetivos y de acuerdo a mis objetivos, los sistemas de monitoring es lo que más se acerca a lo que necesitamos, pues, porque recuerda que el objetivo es generar un sistema de supervisión que se adapte a cada conductor y que permita luego detectar anomalías. Entonces, ajá, ¿qué hay en los sistemas de monitoring? Bueno, en los sistemas de monitoring hay un montón de técnicas, específicamente en los dominios de vigilancia, supervisión y detección de anomalías. Hay un montón de técnicas que se parecen. Cuando hacemos más zoom sobre ello, más en detalle, pues nos vamos ahora a los modelos centralizados, matemáticos, distribuidos y sistemas multiagentes, y vemos que lo que más se parece a lo que necesitamos, a esa representación que hicimos del lado ergonómico, son los aprendizajes multiagentes. Ahora, mi pregunta es, Ujú. de la lámina 17 a la lámina, te confieso, a la lámina, yo la rasparía. Primero porque eso es teoría. Y ahí estás haciendo como una síntesis. Y Sí, realmente es tú... un estado de arte, pues, muy Correcto. rápido. Y realmente tú perfectamente, porque lo que te interesa es ver cómo llegas a Recodap. Porque ahí Sí, para mí el corazón tuyo es la lámina 20, de la 21, pero quizás la 22. De ahí en adelante, 20, no, perdón, 21. De ahí en adelante donde está tu aporte más importante. sí, sí. Para llegar a la lámina 21, Sí, ya, tú, ya no sé por qué ya no puedo cambiarlo. ah, Ah, sí, sí, la lámina 21, sí. es 22, pues. no, 21, la 21 sí, la 22, tenés razón. Para llegar a la lámina 22, pasás por un estado de arte que primero te consume tiempo, segundo que es archiconocido y tercero pues termina confundiendo porque uno lo escucha pero no está, ahí no hay ningún aporte pues. Hiciste un No, no, es aporte que no es hasta un el 15. aporte. Sí, correcto, hasta el 15 lo hiciste y después entonces haces como un recuento para llegar a una conclusión, pero ya a esa conclusión podrías llegar directamente, es decir, después de haber analizado la literatura del área, vemos que para responder a esa propuesta de modelado, el enfoque ideal, quizás la lámina 21 te puede ayudar a eso, para introducir, que es un enfoque de multiagente adaptativo, y ese modelo, esa base teórica de multiagente adaptativo me permite llegar al diseño de nuestro modelo recomendado. Porque las láminas 17, 18, 19 y 20 te hacen perder, Sí, sí, me hacen perder bastante tiempo. y realmente la que te hace aporte es la 21. Sí. Ahora, la cosa es que yo tengo un examinador en el jurado que es ergonómico, que no conoce, pues, las técnicas necesariamente. Entonces, yo aquí le doy como un mapeado rápido para que él vea para que vea más que todo, no la técnica como tal, porque no va a saber qué significa, pero que vea el proceso de análisis que yo hice para llegar a los sistemas multiagentes. ¿Ves? Tal vez Eh, pasar menos tiempo tal vez en las ventajas y desventajas, pero para que vea más o menos el análisis al que llegué. lo que pasa es que si tendrías que dejar claro que de la lámina 17 a la 20, Es un estado de arte. yendo a la 21 en este caso, es como una revisión teórica de lo que hay en el área para tratar de modelar una propuesta como la que se ha hecho antes y que realmente el insumo de base está en la 21. Exacto. Pero si no lo dices,
Uno. Ok, Ahora, eso lo tienes que ok. decir tanto en la lámina 16 cuando hables porque va a decir, coño, está de lado el sistema de repriso control. Entonces vas a tener que explicar por qué vas a hacer un estado, porque suena medio raro que lo hagas ahí y te hace perder como 5 láminas. Y entonces, ¿qué vas a hacer ese tal para concluir que el corazón está en la 21 que te permite llegar a la 22? Y entonces cuando llegas a la 21 resaltar que después de todo lo visto, esta es la que sintetiza mejor todo. Solamente Sí. por el tipo de jurado que tenés, porque si no... Sí, sí, bueno, yo creo que aquí cuando pase aquí tengo que clarificar que voy a comenzar ahora a ver el estado de arte que hay del lado informático que permita representar el sistema complejo que vimos en la lámina anterior. Y entonces esto ahora es parte de ese análisis literario del lado informático. Entonces ahí empiezo, Sí, todo sí, esto. Raúl dice que ¿por qué no lo presentas antes, este estado de arte? Ah, porque es que ellos como hay dos estados de arte diferentes, hay el estado de arte de ergonomía y luego está la contribución ergonómica y luego está el estado de arte informático y la contribución informática. Entonces está como dividido en las dos tareas, en las dos contribuciones principales. Ahora, Efectivamente podría... la revisión sistemática de literatura fue para el estado de arte ergonómico. Sí, y luego este es para la concepción del sistema que se inspira en el final de la contribución ergonómica. Por eso es que lo pongo también aquí, porque inspirándonos en esto es lo que intentamos buscar a desarrollar. Quizás Entonces, en lámina inspirándonos... 9 habría que colocar que es el estado, que es esa revisión sistemática de literatura es para la parte ergonómica. Sí, 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 Y sí, esto es después para la decir, parte ergonómica. correcto, y decir que en este caso de la lámina 17 hay otra revisión de estado de arte que es más para la parte informática que Sí, permite, sí, que apunta más a la implantación más que otra cosa. exacto. Te tienes que dejarlo claro, porque Ok. ciertamente que es que suena muy raro en estas láminas 17 a 20 aquí, Mm, entonces tendrías que justificarlo muy bien, solo por el ok. tipo de jurado que tienes, porque todo lo que dices ahí, en otro Sí, contexto, son cosas que se no lo conocen. rasparía. Sí, Realmente en el 22 es que entras bien sí, a sí, presentar. a lo mío, sí. Y, y después hay un grupo de láminas de la 29 a la 36 que, claro, fíjate, tenés percepción, aprendizaje, percepción, decisión y acción, precisión, decisión de acción, percepción, decisión de acción, percepción, decisión de acción. Sí, Eh, pero de los diferentes módulos. Ahí está en el título. Este es el módulo de aprendizaje. Luego este es el módulo de predicción de de situación. situación, pero después vuelve otra vez módulo. Es que el módulo de aprendizaje como que lo repetís varias veces o hay algunos. Claro, porque el sistema Recovac comienza por el módulo de aprendizaje y luego regresa a él para afinar las predicciones. Sí, los tres últimos son de nuevo el modelo de aprendizaje. Ujú, Los tres primeros son modelo de aprendizaje, los dos primeros y los tres últimos. ujú, Entonces, quizás sería bueno, porque aquí tenés predicción de la situación y control. En la lámina 28 presentás como un orden. Predicción de la situación, control de activación y después modelo de aprendizaje. Pero arrancás aquí a explicar el modelo de aprendizaje. sí, que es lo que yo digo, que el sistema comienza por el modelo de aprendizaje, comienza de abajo hacia arriba, pues. Mm. Entonces tú vas a tener que en la 28 Claro, dejar. porque en realidad
el DAA no puede calcular la capacidad de conducir del conductor si no tiene los valores predichos por los EBPA, que no pueden calcular su función de predicción si no tienen los valores de peso de los agentes BA. Entonces, por eso empieza de abajo hacia arriba. Ahora, pero esa captura inicial, ¿quién la hace? Los datos. Bueno, en la captura inicial lo hace el agente BPA. Bueno, lo hacen simultáneamente el agente DAA y el agente BPA, pero en realidad el agente DAA en ese momento no hace nada con él, sino es el agente BPA quien comienza haciendo esa captura inicial y que envía luego a los agentes BA y hace todo el proceso. Porque quizás ahí habría que colocar algo así, ¿viste? Como algo que te ordene el orden en que lo vas a presentar. Y ahí justificas por qué primero. Como invertir. No, es decir, antes de entrar en la lámina 29, en la misma lámina del 28, dejar claro que vas a comenzar por el módulo de aprendizaje. Por el módulo de aprendizaje, dices por qué, y que después, eso que dijiste, de que hay que regresar, venir, regresar, venir, regresar, venir, eso habría que hacer en la lámina 28. Ok. Para que quede explicado por qué hay que justificarlo así. Después, otro que yo tendría a nivel experimental, como que faltó una gran conclusión. Sí, yo creo, sí. Como pedazos. Entonces, por ejemplo, la última lámina son métricas del modelo de predicción. De error, sí. Después, en la anteriores, el tiempo de cálculo, convergencia y tal. Te falta como una gran conclusión, una discusión. Sí, como decir, luego de que evalúe el tiempo de cálculo, el tiempo, la carga de trabajo y los errores, pues podemos decir entonces, o sea, dar una conclusión con esas tres cosas. Claro, una conclusión que permita, de alguna manera, resumir todo lo que se ha presentado. Porque es como que falta algo. Ok. Que falta algo como esa gran conclusión final. Porque al final tenés que decir si los modelos de predicción son buenos, si la... Sí. Es decir, ¿qué te dicen los resultados? Ok. ¿Qué te dicen los resultados? Entonces, de alguna manera, eso es lo que está faltando. Ok. Bueno, yo diría que eso es lo más, por mí eso es lo más relevante porque tienes que dejar claro, llamémoslo así, en la parte teórica, las dos cosas, la parte económica y la parte, llamémoslo así, no ergonómica, cada vez, porque si no, se empieza confusión. Sí, sí, sí. ¿Oíste? Y eso, en general, pues está ocurriendo en lo que está, pero de resto, y los tiempos. Entonces, ¿yo dónde quitaría? En la parte teórica. Ok, sí, voy a reducir esa parte un poquito más. Que esa es la parte que más que debería ser menos relevante porque es la más, bueno, Son cosas que pues todo el mundo estudia un poco para desarrollar e implementar sus sistemas. Correcto. Bueno, no sé si hay más preguntas, comentarios. Adelante. Sí, hola a todos.
Hola. Hola. Gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta. Bueno, una pregunta no, sino que me gustaría que ampliaras un poco más cómo hiciste el experimento, cómo fue que llegaste debido al diseño que utilizaste primero, que hiciste una revisión y dijiste que ibas a escoger esto, multiagente, ¿verdad? ¿Cómo se ve eso en los experimentos? Pues que explicara un poquito. Muchas En los gracias. experimentos, gracias a ti, Raúl. En los experimentos, pues, la idea era evaluar, porque, bueno, hay dos cosas que tenemos que estudiar. Y la cosa principal es, nos basamos todo en el contexto en los contextos de conducción que presenté para el funcionamiento del subsistema. Entonces, ahí vemos que el número de variables ambientales y el número de contextos de conducir que los agentes perciben son dos parámetros que impactan mucho la precisión del sistema. Entonces, de ahí fue que yo dije, bueno, sería importante, ya estoy buscando láminas, una lámina donde tengo todo el análisis. Ah, no, no la tengo aquí. O creo que no la tengo visible. Déjame ver si la puedo poner visible. Aquí. Vamos a ver. A ver ahora si la puedo poner visible. Bueno, en todo caso, sí, ahí está. Entonces, bueno, como vemos, el nombre de variables ambientales y el número de contextos de conducir son variables que están muy presentes en el análisis del funcionamiento de RECOVAC, y entonces lo primero que se quiso estudiar es la capacidad del sistema a gestionar la complejidad de estas variables ambientales, sobre todo porque cuando hacemos el análisis ergonómico vemos como una variable puede estar descrita por muchas otras, entonces hay que ver cómo funciona el sistema cuando ese número de descriptores varía y aumenta, porque bueno, actualmente por límites de sensores, de actuadores, etcétera, pues hay una cantidad de factores del humano y el ambiente que se pueden tomar en cuenta, pero estos valores, a medida que la tecnología avanza, puede aumentar muchísimo más. Entonces la idea era ir a ver cómo se comportaba el sistema con números, con aumentos más grandes. Y entonces ahí fue donde aquí se definen los 36 escenarios y se evalúan muchos criterios que yo no presenté en las experimentaciones por falta de tiempo, pero hay muchos criterios que se evalúan. Entre esos están los errores, la carga del trabajo, los errores máximos y mínimos, los errores en los valores de peso de los agentes VA, y bueno, esos son los más relevantes, pues. No sé si eso responde a la pregunta. Muy bien, sí, muchas gracias. Ok, excelente trabajo. Gracias. Bueno, adelante, sigue abierto el espacio para comentarios, para dudas. Todos los comentarios son buenos. Todos los comentarios, que todo me ayuda. Si quedó algo claro, díganlo para... Sí, no quedó algo claro, sí, para yo prepararme mejor para el lunes. si no hay comentario, entiendo de que no hay... Que todo está claro. Que todo está claro. Déjame ver si por el chat hay algo. No, no hay nada. Bueno, si no hay más comentarios, lo dejamos hasta acá. Perfecto.